Hoy nos encontramos en el concejo de Carreño y nos vamos a sumergir en las necrópolis tubulares del Monte Areo. ¡Comenzamos! Nuestra ruta de hoy comienza en el pequeño núcleo rural de San Pablo. El vehículo lo podemos dejar en la zona donde nos encontramos con mucho cuidado porque hay muchos caminos vecinales y la ruta perfectamente marcada. Seguimos las flechas. Como bien dijimos, ruta perfectamente señalizada. Nosotros en busca del dolmen de San Pablo, aprovechando el Camino de Santiago. Nos encontramos en el primero de los dólmenes, en el de San Pablo. Bueno, y aquí se aprecia un poquito la construcción, de cómo lo hacían, ¿no? Un poquito así exagerado para que nosotros lo podamos entender. Empezaban así por los laterales, poquito a poquito, muy estrechito, llegaban a la zona del entierro, donde enterraban a sus seres queridos, y ahí lo ensanchaban un poquito. A su vez, lo iban cerrando todo con tierra y piedras a los lados. Y se ve, como se puede observar en cómo quedaba así un poquito de loma levantada cuando todo lo tenían cubierto después de hacer el entierro. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros lo vemos de esta manera, dos piedras y la tapa? Bueno, pues al final los saqueos, la gente de los pueblos que venía se aprovechaba de las piedras que había, que eran muy chulas para luego poder hacer cocinas en casa. Bueno, pues al final lo que queda después de ir pasando el tiempo, pues es el dolmen que nosotros conocemos actualmente. Las dos piedras y la tapa. Vamos a seguir yendo más, porque dicen que aquí, en el monte donde nos encontramos, en el Areo, hay más de 30 dólmenes. ¿Seremos capaces de encontrar alguno más? ¡Venga, a seguirnos, chicos! Pegaditos al de San Pablo nos encontramos, a nada que caminemos, con un montón de paneles indicativos donde teóricamente hay un dolmen. Lo único, pues que no están trabajados, no están desenterrados, pero es alucinante. Qué poco espacio, cuánta historia tenemos bajo nosotros. Donde nos encontramos, en el Monte Areo, una zona típica para la gente de Gijón, de Avilés, de Carreño, de poder venir aquí a disfrutar de la bicicleta. Por ejemplo, aquí tenemos la marca, podríamos bajar a la central térmica de Aboño, una zona muy ciclable y muy divertida. Cruce de caminos, precaución, precaución, precaución. En este caso no hay ningún tipo de problema, ya que lo tenemos perfectamente señalizado con esa flecha redonda y amarilla. De todas maneras, ya sabéis, nosotros trabajamos con seguridad. Tenéis nuestro track en descripciones. En el punto donde nos encontramos, los dólmenes irían a nuestra izquierda, pero nosotros desde aquí nos gusta subir a lo más alto. Vamos a desviarnos aquí a la derecha, vamos a ir al punto geodésico y desde ahí vamos a poder decir que estamos en el punto más alto de Carreño. Prestosos, prestosas, una pena. No encontramos el punto geodésico. Está lleno de maleza. ¡Qué pena y qué rabia! ¡Qué maravilla de día el que tenemos hoy para pasear! Dolmen Cierru Los Llanos, a por el siguiente objetivo. Recordáis que os comentamos que había más de 30 dólmenes en todo el Monte Areo, pero quizá, o seguramente, el mejor conservado sea este que tenemos aquí a la espalda nuestra, situado en la zona de Los Llanos. ¿Recordáis cuando estuvimos en Tuña la imagen de Tineo, el dolmen de la imagen de Tineo, que era mucho más chiquitín? Este, sin embargo, ya es de construcción más avanzada, más cercana a la época nuestra, y ya era mucho más grande. En
En el punto donde nos encontramos terminaríamos ya la zona de dólmenes, que la tenemos aquí a nuestra derecha. Nosotros para ir a recoger el vehículo iríamos aquí de frente mía, pero vamos a acercarnos, que nos dice que hay ahí un mirador. ¿Qué encontraremos? Vamos a ver qué vemos. ¡Prestosos, vamos! Nos encontramos en el mirador de la Peña El Carro y justo detrás nuestra estos murallones de cuarcita, que dicen los que saben, que dicen los expertos, que eran la cantera con la que luego construían los dólmenes que hay en todo el monte Areo. Desde aquí vamos a despedir nuestro programa de hoy. En este otoño veraniego que tenemos en Asturias, hemos disfrutado un montón. Esperamos que vosotros paséis por aquí también como nosotros lo hemos hecho, que os divirtáis tanto como nosotros, que nada, que os suscribáis a nuestro canal Prestosu y que nos seguimos viendo acá.